seguimos con más información. Condenan a más de 30 años de condena al Chapo Guzmán. El narcotraficante fue condenado por una corte de Nueva York a una cárcel de máxima seguridad para evitar nuevas fugas. Laura Sepúlveda, corresponsal de La Voz de América, nos tiene todo el reporte sobre esta información. Laura. Hola Rita, muy buenas tardes. Pues efectivamente a Joaquín Guzmán Loera le dictaron una cadena perpetua más 30 años. ¿Qué quiere decir? Eso puede sonar un poco confuso porque si es cadena perpetua, ¿cómo le puede sumar más tiempo? Esto se debe a que es un tema protocolario. Pues recordemos que los 12 jurados titulares lo hallaron responsable de los 10 delitos de los que el gobierno de los Estados Unidos lo acusó. Lo que quiere decir que al menos 8 de ellos le dan la cadena perpetua y otro de esos, que es el tema de porte de armas de fuego, le da 30 años. Por eso es que es el tema protocolario de los tiempos que debe durar. Desde este instante se cuentan 14 días para que la defensa pueda presentar una moción de apelación. Esa será presentada ante el segundo circuito, que tomará la decisión de si se lleva a cabo otro juicio o si hay algún cambio en cuanto a la sentencia como tal. También cabe recordar que durante la jornada del día de hoy y por primera vez en este proceso judicial que ya sobrepasa los 3 meses, escuchamos a Joaquín Guzmán Loera, quien se pronunció frente a la inconformidad que tenía por el proceso que se enfrentó y precisamente él decía que era un proceso injusto. Pues cuando solicitaron un nuevo juicio les fue denegado casi de inmediato por una justificación bastante amplia, pero él decía que la decisión de su sentencia estaba hecha incluso antes de que se llevara a cabo el juicio. Asimismo expresó que está en condiciones inhumanas, pues dice no tener acceso ni siquiera a aire libre, al aire puro, que pues a su celda llega solamente un aire a través de una máquina, el cual es seco y le seca sus ojos, sus oídos y le genera dolores de cabeza. Se hizo solicitudes en cuanto al tema de las visitas, que se le permitiera que su esposa lo visitara y que permitieran tener algún contacto físico con sus hijas. Fueron varios elementos los que escuchamos el día de hoy, pero en este momento comienzan a contarse los 14 días para definir si Joaquín Guzmán Loera pues va a presentar o no esta moción de apelación y que el segundo circuito tome una segunda decisión frente a este tema. Bien, agradecemos a Laura Sepúlveda, corresponsal de La Voz de América, por este reporte sobre la cadena perpetua para el Chapo Guzmán. Vamos a seguir con más información en Noticias CBTV, y es que el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Paulo Abrao, también se pronunció en la sesión ordinaria de la Organización de Estados Americanos. Él ha dicho que las sanciones aplicadas por los países internacionales son el reflejo de las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Hecha la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a fin de exponer sus acciones e impresiones sobre los últimos hechos de violencia en Venezuela. Es un gran gusto en este instante estar acá representando a nuestra presidenta de la Comisión Interamericana. Como ustedes saben, la crisis de derechos humanos que enfrenta el Estado de Venezuela ha sido objeto de especial atención por parte de la CIDH, que ha identificado la persistencia de situaciones estructurales que afectan los derechos humanos de manera grave y que ha derivado en una grave crisis política, social y económica y, en general, la ausencia del Estado de Derecho en el país. Como foi señalado por la presidenta de la Comisión el pasado 21 de marzo en su presentación del informe anual ante ese Consejo, la Comisión ha reiterado su preocupación por la falta de garantías en las elecciones realizadas en el país, lo cual las ha transformado en ilegítimas, por el quebrantamiento del principio de separación de poderes, por el alarmante número de muertes en contexto de protestas sociales, por las decenas de detenciones arbitrarias y encarcelamiento de opositores y personas que hacen público su disenso con el gobierno en graves condiciones de detención, represión y restricciones indebidas a las protestas, y el uso del derecho penal y otros controles estatales para castigar o inhibir el trabajo de opositores políticos y prensa crítica, así como la obstaculización al ejercicio del derecho de acceso a la información, entre otras graves violaciones a sus derechos. A lo anterior se ha sumado el desabastecimiento y escasez de alimentos, medicamentos, aguas y, en las últimas semanas, cortes de energía que han propiciado los brotes de enfermedad y otras afectaciones a la vida, a la integridad personal y a la salud de los y las venezolanas. En este escenario, la Comisión Interamericana ha instalado una sala de respuesta oportuna integrada en la SACROI, una sala situacional sobre Venezuela, a fin de recabar información y coordinar el uso de diversos mecanismos para atender y responder de manera oportuna y eficaz a la grave situación de los derechos humanos en dicho país. La CIDH advirtió en sus diferentes informes anuales de país desde 2002
diferentes injerencias del Poder Ejecutivo en relación con la independencia, capacidad y autonomía de los sistemas de justicia en el país y posteriormente en el Poder Legislativo. En ese sentido, resulta relevante destacar que la CIDH ha recibido diversas solicitudes de medidas cautelares, en que operadores de justicia y miembros de la Asamblea Legislativa y opositores políticos han solicitado medidas de protección frente a situaciones de grave riesgo a su integridad personal, entre ellas una solicitud de la jueza María Lourdes Afiuni, quien fue beneficiaria de medidas cautelares y medidas provisionales de la Corte Interamericana, y de la señora Luisa Ortega, titular del Ministerio Público del país, beneficiaria de medidas cautelares de la Comisión. La CIDH ha emitido también diversos comunicados públicos en los que advierte que los hechos de represión y violencia se enmarcan en una situación general de crisis permanente, en especial en cuanto a la garantía efectiva de los derechos a la alimentación y la salud, que han afectado de manera diferenciada a personas y colectivos en situación de vulnerabilidad. Solo durante este año, la CIDH ha celebrado también 5 audiencias públicas durante sus periodos de sesiones para recibir información sobre la situación del país. Durante estos años y particularmente... Y la primera dama Fabiana Rosales de Guaidó desde Nueva Esparta afirmó que la Operación Libertad sigue en marcha. Mostrar la realidad de lo que pasa hoy en Nueva Esparta y decirles que estamos acá por el cese de los hechos, que seguimos en la Operación Libertad, que nada nos va a detener, que vamos a seguir recorriendo Venezuela con nuestro plan país, porque nosotros sí tenemos un plan para rescatar a Venezuela. El régimen no. El régimen tiene 20 años de planes fracasados. Nosotros hemos creado un plan país donde participan todos ustedes. Las ideas de todos los venezolanos están en el plan país para sacar a Venezuela adelante. Y bueno, qué mejor, Margarita, nuestra isla de Nueva Esparta, para hacer el plan país turístico. El plan país donde sin duda alguna muy pronto vamos a ver a Nueva Esparta llena de turistas, llena de pescadores en el mar. Estoy segura que pronto vamos a todos poder celebrar las fiestas de la Virgen del Valle, todos juntos, porque esto lo vamos a lograr y muy pronto. El Parlamento Europeo debatió ayer martes la situación de emergencia en Venezuela. En el debate fue impulsado tras el informe de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Leopoldo López Gil, el eurodiputado venezolano, también se pronunció sobre esto y afirmó que la trágica muerte del capitán Acosta Arévalo es un claro ejemplo de las declaraciones durante esta sesión plenaria. Como venezolano y como español, es con profundo sentimiento que les hablo. El pasado 4 de julio, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó el informe sobre las violaciones a los derechos de los venezolanos. Confirmó la persecución, las torturas, los asesinatos como una política de Estado, tal como lo denunció la oposición democrática venezolana, a quienes este Parlamento le reconoció con el premio Sájarov en el 2017. La legítima Asamblea Nacional de Venezuela sostiene que esta crisis debe resolverse por la vía del diálogo. Como coordinador de la Subcomisión de los Derechos Humanos, agradezco el empeño puesto por este proyecto de resolución para que se produzcan unas elecciones presidenciales libres, transparentes y verificables bajo la observación internacional bien reconocida. En línea con la resolución del día 28 de marzo, aprobada por este Parlamento, instamos al Grupo de Contacto a colaborar con el Grupo de Lima, con todas las acciones que conduzcan a estas elecciones. Este es el único camino para la democratización de Venezuela. Pido a todos los grupos políticos democráticos que apoyen esta resolución. Su único propósito es lograr que cesen las persecuciones sistemáticas, la represión, la violencia y las violaciones a los derechos humanos y el éxodo masivo de Venezuela. El ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell Fontelles, dio su respaldo al informe presentado por la ONU sobre las violaciones de los derechos humanos en Venezuela y afirmó que la trágica muerte del capitán Acosta Arévalo es un claro ejemplo.
El canciller informó en su Twitter que apoya el informe de la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, porque a su juicio confirma de manera clara las graves violaciones de los derechos humanos, la erosión del Estado de Derecho y de las instituciones venezolanas. La trágica muerte del capitán Acosta es un crudo ejemplo de esta realidad, así como el colapso económico y la creciente ola migratoria que, según datos de la ONU, alcanza los 4 millones de ciudadanos, estimando que la cifra podría incrementarse a 8.000 para el 2020. El ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea aboga por una solución urgente a la crisis del país que permitan elecciones presidenciales libres, justas y democráticas. Gracias por acompañarnos en esta ronda de noticias CBTV.